Mi padre tiró a mi hija de 10 años de su silla en la comida de Navidad. Ese asiento es para mi nieta de verdad. Fuera de aquí. Ella golpeó el suelo delante de 14 familiares y nadie se movió. No grité, no lloré. Dije tres palabras. A mi madre se le cayó la copa de vino. Mi padre se puso pálido. 3 días después, recibió un burofax y sus manos no dejaban de temblar. Me llamo Elena. Tengo 34 años. Soy madre soltera y enfermera de urgencias. Y esta es la historia de cómo dejé de suplicar a mi familia por un sitio en su mesa y empecé a construir la mía propia. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me ves. Ahora, dejadme llevaros a la mañana del 25 de diciembre, el día en que todo cambió. Casi todas las mañanas empezaban igual. 5:30 am. En una casita de invitados del tamaño de un garaje doble, escondida detrás del chalet de mis padres, en el número 14 de la calle Los Robles, en la Sierra de Madrid. Yo estaba descalza sobre las baldosas frías, sirviendo café en la única taza que no estaba desportillada, mientras el radiador eléctrico chasqueaba y gemía como si le ofendiera personalmente el invierno en la sierra. Lucía seguía dormida en la habitación de al lado, con 10 años aquel invierno. Su pelo castaño se abanicaba sobre la almohada, un brazo rodeando un oso de peluche tan gastado que se podían ver las costuras de la barriga. Tenía ese oso desde el día que la traje a casa de la casa de acogida. Tenía 3 años. Era silenciosa y me agarraba el dedo índice como si fuera lo único sólido en el mundo. 7 años después, ya no era silenciosa. Dibujaba constantemente pájaros, casas, familias en mesas de comedor. Leía libros 2 cursos por encima de su nivel. Y cada pocas semanas, normalmente a la hora de dormir, me miraba y hacía la misma pregunta. Mamá, ¿soy tuya de verdad para siempre? Cada vez le daba la misma respuesta. Llevaba pagando a mi padre 1.000 euros al mes para vivir en esa casita. Transferencia inmediata o Bizum. El día 1 de cada mes, sin excepciones. Tenía 84 capturas de pantalla en mi móvil. Cada pago con su fecha y hora. Desde hacía 7 años. Los guardaba porque soy enfermera de urgencias y las enfermeras documentamos todo. Es lo que hacemos. Anotamos, registramos. Mi padre dijo que no hacía falta un contrato de alquiler. Somos familia, me dijo. No necesitamos papeles. Le creí durante 7 años. Necesito que recordéis ese número, 84 pagos, porque va a importar más tarde. La Navidad en la casa de los Torres era una producción, no una celebración, una producción. Mi padre la dirigía como un hombre que había pasado 30 años dirigiendo una sucursal bancaria y nunca aprendió a dejar de mandar. Cada año, la larga mesa de roble puesta para 14 o 16 personas, la vajilla buena de la Cartuja, las servilletas de tela dobladas como obras arquitectónicas, un plan de asientos no escrito pero absoluto, Ricardo Torres en la cabecera. Mi madre, Carmen, a su izquierda. Mi hermana mayor, Beatriz, a su derecha con su hija Sofía al lado. Lo suficientemente cerca del abuelo para que él pudiera cortarle la carne y decirle a todos lo superdotada que era. Sofía tenía 8 años. Ella se sentaba con los adultos. Lucía y yo nos sentábamos en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina por donde entraba la corriente y se oía el lavavajillas funcionando. Todos los años. Si os preguntáis si la distribución de los asientos era accidental, no lo era. Nada de lo que hacía mi padre era accidental. 2 días antes de Navidad, mi madre llamó, no para preguntar qué quería Lucía de regalo, ni para ver si el vestido del año pasado le valía. Llamó para decir, no dejes que Lucía lleve nada demasiado llamativo. Beatriz acaba de comprarle un vestido nuevo a Sofía, y ya sabes cómo se pone Sofía si no es el centro de atención. Apreté la lengua contra los dientes y dije, claro, mamá. Esa noche, elegí un jersey rojo sencillo para Lucía. Se miró en el espejo del baño, se alisó la parte delantera con ambas palmas y me preguntó, mami, ¿puedo sentarme al lado de Sofía este año en la mesa grande? Le dije que lo intentaría. Debería haberlo sabido entonces. El plan de asientos no iba de sillas, iba de quien contaba. Y en la casa de mi padre, mi hija nunca había contado. Día de Navidad, 4:17 p.m. El cielo tenía el color del cemento húmedo y caía una nieve fina, de esa que no cuaja en Madrid capital, pero sí en la sierra.
haciendo que todo parezca estar dentro de una bola de nieve, bonito y sellado. Lucía llevaba una hoja de papel enrollada en ambas manos, sostenida frente a ella como un cirio en una procesión de Semana Santa. Había estado trabajando en ello durante 2 semanas. Una pintura en cartulina gruesa, titulada Nuestra Navidad en Familia. Cada persona de la familia dibujada con témperas brillantes: el abuelo, la abuela, la tía Beatriz, Sofía, incluso la bisabuela Julia en su silla de ruedas. Todos sonriendo, todos en la misma mesa. Quería dárselo a mi padre antes de la comida. Él nos recibió en la puerta principal. La corona de pino olía fuerte. La luz del porche hacía que la nieve pareciera oro. Mi padre miró a Lucía y luego miró más allá de ella. De la forma en que miras más allá de un mueble que has dejado de notar, le dio un breve asentimiento. Sin abrazo. Nada de feliz Navidad, Lucía. Entonces Sofía corrió detrás de él y el hombre cambió por completo. Se agachó, con los brazos abiertos. Ahí está mi niña. Mira ese vestido. Eres una infanta. Sostuvo a Sofía durante unos buenos 10 segundos. Los conté. Dentro, Beatriz estaba colocando tarjetas con nombres en la mesa de roble. Escaneé buscando el nombre de Lucía. No estaba. La mesa principal tenía 14 servicios. En la pared del fondo, cerca de la puerta de la cocina, alguien había desplegado una mesa metálica plegable, de esas de camping, y la había puesto con un solo plato, un solo tenedor, una servilleta de papel y una silla. Sofía tenía 8 años y se sentaba con los adultos. Lucía tenía 10 y se sentaba sola en una mesa plegable detrás de la puerta de la cocina. Me incliné hacia mi madre en el pasillo. Mamá, Lucía puede sentarse en la mesa principal, ¿verdad? Tiene 10 años. Carmen no me miró. No montes un numerito, Elena. La comida iba por la mitad cuando sucedió. Había estado observando a Lucía a través de la puerta de la cocina, sola en esa mesa endeble, comiendo en silencio, con su pintura enrollada junto al plato, porque no había encontrado el momento adecuado para dársela a mi padre. Ella seguía mirando a la mesa principal, a Sofía riendo, a mi padre sirviendo más cordero en el plato de Sofía mientras contaba una historia sobre su recital de ballet. Entonces Lucía se levantó, cogió su pintura, caminó hacia la mesa principal y se deslizó en la única silla vacía, el sitio destinado a mi primo Javi, que no había aparecido. Estaba a mi lado. Se sentó, desenrolló la pintura sobre el mantel y sonrió. «Hice esto para todos», dijo. Mi padre dejó el cuchillo de trinchar. La habitación no se quedó en silencio. Se quedó sellada al vacío. 14 tenedores dejaron de moverse al mismo tiempo. Él se levantó, caminó alrededor de la mesa, se paró sobre mi hija. «Ese sitio es para la familia». Su voz era plana, informativa, como si estuviera leyendo una cláusula hipotecaria. «Ella es familia, papá», dije. Él no me miró. Miró hacia abajo, a Lucía. «Ese asiento es para mi nieta de verdad. Fuera». Su mano se cerró sobre el hombro del jersey rojo de Lucía. Tiró. No fue un puñetazo, ni una bofetada. Fue un tirón. Seco, deliberado, como sacarías a un perro del sofá. El cuerpo de Lucía se giró. Las patas de la silla chirriaron. Salió despedida del asiento de lado y golpeó el suelo de parqué con un sonido que escucharé el resto de mi vida. La pintura aterrizó boca abajo junto a ella. 5 segundos de silencio. Los conté como cuento los segundos entre un choque y una parada cardíaca en urgencias. 5 segundos completos. 14 adultos. Nadie se levantó. Carmen miró su plato. Beatriz cortó un trozo de jamón. Lucía no gritó. Me miró desde el suelo, con los ojos muy abiertos, y susurró una palabra. «Mami». No recuerdo haberme levantado. Recuerdo estar de pie. Recuerdo la sensación de la servilleta dejando mi regazo, el chirrido de mi silla, y luego ya me estaba moviendo. No grité. No me abalancé. 7 años de formación en urgencias te hacen eso. Cuando lo peor está pasando en la sala, no gritas. Actúas. Tus manos se vuelven firmes. Tu voz baja. Me agaché, pasé mis brazos por debajo de Lucía y la levanté. Estaba temblando, temblores pequeños y rápidos, como tiembla un niño cuando no entiende lo que acaba de pasar. Pero su cuerpo sí. La sostuve contra mi pecho, con una mano en la nuca. Luego miré a mi padre. Seguía de pie. Su mano seguía medio levantada.
los dedos abiertos, como si el fantasma del jersey de Lucía siguiera en su agarre. Dije 3 palabras. Se acabó todo. Detrás de mí oí un crujido agudo. Cristal sobre madera. La copa de vino de mi madre se le había resbalado de la mano sobre la mesa. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como una mancha de tinta. La cara de mi padre se puso del color de la nieve de fuera. Recogí la pintura de Lucía del suelo. Cogí nuestros abrigos del armario del pasillo y salí por la puerta principal. Nadie nos siguió. La nieve había recrudecido. Se pegaba a las pestañas de Lucía. Me susurró al cuello. ¿Nos vamos a casa? Nos vamos a nuestro hogar, dije. En el coche, con el motor en marcha y la calefacción a tope, levanté la parte trasera del jersey de Lucía. Una marca roja, que ya se estaba oscureciendo, le cruzaba la zona lumbar donde se había golpeado con la pata de la silla al caer. Hice 3 fotos. Hora registrada, 25 de diciembre, 7:42 p.m. Luego me senté en la entrada de nuestra casita durante 10 minutos completos, con el motor al ralentí, la nieve acumulándose en el parabrisas, y tomé 3 decisiones que lo cambiarían todo. A las 9 de esa noche, mi móvil se había convertido en un arma apuntándome. 11 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp. Leí cada uno y hice captura de pantalla de cada uno, porque eso es lo que haces cuando empieza el gaslighting. Guardas los recibos antes de que alguien te diga que nunca ocurrió. Mi madre. Has arruinado la Navidad. Tu padre apenas la tocó. Está siendo dramática, y tú también. Beatriz. Lucía se resbaló de la silla ella sola. Lo vi todo. Deja de tergiversarlo. Mi tía Linda. Ricardo no quería decir eso. Está bajo mucho estrés. Vuelve mañana y pide perdón. Sé la persona madura. 23 mensajes. Ni uno solo preguntaba si Lucía estaba bien. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina y le preparé un baño a Lucía. Me senté en la tapa bajada del inodoro y le leí 2 capítulos de su libro, mientras el baño se llenaba de vapor y del olor al jabón de lavanda que le gustaba. Estaba callada, no el silencio asustado del suelo, sino un silencio pensativo. A la hora de dormir, me miró desde su almohada y dijo: «¿El abuelo está enfadado porque no soy suya de verdad?» Le aparté el pelo de la frente. «Tú eres mía de verdad. Eso es lo que importa». Se durmió, abrazando al oso gastado con ambos brazos. Fui a la mesa de la cocina. Abrí mi portátil y creé un documento de Google. Título: Registro de incidentes. Familia Torres. Me quedé allí hasta la 1 de la mañana, escribiendo cada incidente que pude recordar de los últimos 7 años. Fechas, citas, quién estaba presente, cosas dichas a Lucía, cosas dichas sobre Lucía cuando estaba en la habitación de al lado. 7 años de notas organizadas por año. No respondí a un solo mensaje esa noche. Tenía capturas de pantalla. Eso era suficiente. 26 de diciembre, 8:14 a. Lucía seguía dormida cuando empezaron los golpes. No unos golpes educados, sino la palma de la mano plana contra la puerta de la casita, lo suficientemente fuerte como para hacer traquetear la cadena de seguridad. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Mi padre estaba en el escalón con su abrigo bueno, el aliento formando nubes en el frío, sin tupper con sobras, sin cara de disculpa. Abrí la puerta unos 15 centímetros y mantuve mi cuerpo entre él y el pasillo hacia la habitación de Lucía. No dijo: «Buenos días. Me has avergonzado delante de mi familia». Su voz era la misma que usaba con los cajeros que contaban mal el dinero. Controlada, cortada, pero con una corriente subterránea. Esa niña tiene que aprender cuál es su sitio, y tú también. Se llama Lucía, dije. Es tu nieta, y has empujado a una niña. Apenas la toqué, se inclinó hacia adelante. Ni siquiera es de mi sangre, Elena. Ella no. Esta conversación se ha acabado. No vuelvas a esta puerta hasta que estés listo para pedirle perdón a Lucía. Cerré la puerta. Pasador y cadena. Él llamó de nuevo, más fuerte. Entonces su voz atravesó la madera, de la forma en que el sonido atraviesa las paredes del hospital a las 3 a.m. Ahogado pero inconfundible. Esta es mi propiedad. Puedo venir cuando quiera a mi propia propiedad. Saqué mi móvil, abrí las notas de voz y lo sostuve a 15 centímetros de la puerta. Siguió durante 47 segundos. 47 segundos de mi propiedad
mi casa, ni siquiera es sangre y desagradecida. Me quedé allí, con el teléfono firme, contando 1 Mississippi, como cuento las compresiones durante una reanimación. Hora registrada, 26 de diciembre, 10:14 a. Él la llamó su propiedad. Lo tenía grabado. Y en algún lugar de mi mente, una pregunta que nunca se me había ocurrido hacer empezó a formarse. ¿De quién era la propiedad realmente? Necesito que entendáis algo. La Navidad no fue la primera vez. Fue solo la vez que usó las manos. La crueldad siempre había estado ahí, solo que era más silenciosa. De esa clase que puedes convencerte de no notar si te esfuerzas lo suficiente. El 5º cumpleaños de Lucía. Mi padre se olvidó. No es que se olvidara como se olvida la gente ocupada. Se olvidó como olvidas algo que nunca estuvo en tu calendario. El 5º cumpleaños de Sofía, 6 meses después, alquiló un castillo hinchable y una máquina de granizados y publicó 11 fotos en Facebook con el título «Mi princesita cumple 5 años». Beatriz recibía 3.000 euros al año del fondo educativo de nuestra abuela, dinero que la abuela Julia reservó para todos los bisnietos. Asumí que Lucía estaba incluida. Nunca lo comprobé. Eso importaría más tarde. Cuando adopté a Lucía, yo tenía 27 años. Estaba soltera, acababa de salir de la carrera de enfermería con 30.000 euros de deuda estudiantil y un piso de un dormitorio que olía al bar de fritanga de abajo. La reacción de mi familia no fue para lo que te preparan los folletos. Mi padre: al menos cásate con alguien primero. Beatriz: vas a arruinar tu vida. Mi madre: más tranquila, pero peor. ¿Y si tiene problemas? Se refería a Lucía. El año que Lucía cumplió 6, mi madre dijo delante de ella, en acción de gracias, bueno, en una cena familiar de otoño, entre la crema de calabaza y el asado: bueno, no se parece a nosotros, ¿verdad? No dije nada. Corté mi pavo y no dije nada porque vivía en la casita de mi padre. Pagaba el alquiler a mi padre y me aterrorizaba que, si hacía ruido, Lucía perdiera la única familia extensa que tenía. 7 años, 84 pagos de alquiler. Pensé que estaba comprando para Lucía un lugar en esta familia. Pero no puedes comprar un asiento en una mesa donde nunca fuiste bienvenido. Solo estás pagando por el privilegio de ser tolerado. Y estaba tan ocupada pagando que olvidé comprobar quién era realmente el dueño de la casa. 27 de diciembre, llamé a la abuela Julia. Vivía en la residencia de mayores Los Arces, a 40 minutos hacia el este, en una habitación individual con una colcha en la cama y 3 décadas de fotos escolares en la pared. 82 años. Manos con artritis, mente aguda y el tipo de autoridad tranquila que viene de enseñar a niños de primaria durante 30 años. Nunca necesitaba levantar la voz porque todos los niños de la clase ya sabían que hablaba en serio. Le conté lo que pasó. Todo. La mesa plegable, la silla, el suelo, el sonido. Ella se quedó en silencio. No el silencio de la confusión, sino el silencio de una mujer contando hasta 10 antes de hablar para que las palabras salgan precisas. Empujó a Lucía al suelo. Sí, abuela. Otro silencio. 10 segundos. Los conté. Entonces, Elena, tengo que preguntarte algo. ¿Tú y Lucía seguís viviendo en la casita detrás del chalet? Sí. ¿Y quién te ha dicho que esa casa pertenece a tu padre? Se me cayó el estómago a los pies. Él. Todo el mundo dice que es suya. La heredó, ¿no? El sonido que hizo la abuela Julia no fue una risa. Fue el fantasma de una. Nunca hice el cambio de escrituras, cariño. Esa casa sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada teja, cada centímetro de esa casita por la que tu padre te cobra alquiler. Él ha estado viviendo en mi casa durante 15 años y diciéndole a todo el mundo que es suya. Me senté en el borde de mi cama. La habitación se inclinó ligeramente, como cuando un paciente que pensabas que estaba estable de repente no lo está. Voy a llamar a Marcos, dijo. ¿Te acuerdas de Marcos Vega, de tu universidad? Él lleva mi patrimonio. Sí me acordaba de Marcos. Abogado especialista en herencias y sucesiones. Tranquilo, minucioso. El tipo de abogado que lee la letra pequeña. Abuela, ¿qué vas a? Nadie empuja a mi bisnieta y sigue viviendo en mi casa. Nadie. Colgó. Y la pregunta que se había estado formando desde que la voz de mi padre atravesó esa puerta
¿De quién es la propiedad realmente? Acababa de ser respondida. Marcos Vega me llamó a la mañana siguiente a las 8:15. No perdió tiempo en charlas triviales. Los abogados que gestionan patrimonios de mujeres de 82 años con una misión no tienen tiempo para cortesías. He sacado las notas simples del registro de la propiedad anoche, dijo. Calle Los Robles, 14. La escritura está registrada a nombre de Julia A. Velasco. No hay transmisión, no hay donación, no hay usufructo vitalicio, nada. Tu padre tiene cero propiedad legal sobre ese inmueble. Me quedé mirando la pared sobre el fregadero de mi cocina, a una mancha de humedad con forma de coma que llevaba 3 años queriendo pintar. Ha sido un ocupante, continuó Marcos, esencialmente un inquilino sin contrato. Y dado que te aseguró que la casita era de su propiedad y te cobró alquiler, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Enriquecimiento ilícito. Has estado pagando alquiler a una persona que no tenía derecho legal a cobrarlo. 7 años, 1.100 al mes. Elena, esos son 92.400 euros. Dejé mi café porque mi mano no estaba lo suficientemente firme para sostenerlo. 92.400 euros. Hice las cuentas de otra manera en mi cabeza. Eso eran 7 años de turnos de noche. Eran festivos que trabajé para que Lucía pudiera tener regalos de cumpleaños. Eran las veces que doblé turno en Nochebuena, porque el alquiler vencía el día 1 y mi cuenta corriente tenía 800 euros. Todo pagado a un hombre que no poseía ni un solo ladrillo de esa casa. Marcos envió la escritura escaneada a mi correo 10 minutos después. La abrí en mi móvil. Allí estaba, registrada en el registro de la propiedad con tipografía negra y nítida. Julia A. Velasco, claro, permanente, innegable. Lo guardé en 3 sitios. Soy enfermera de urgencias. Documento todo. Y acababa de empezar. La escritura fue la primera grieta. El fondo fiduciario fue el cañón. Marcos llamó de nuevo esa tarde. Había solicitado los registros de la cuenta del banco que gestionaba el fondo educativo de la abuela Julia, un fondo que ella creó en 2016, dotado con 120.000 euros, designado para el beneficio educativo de todos los bisnietos de Julia Velasco. Ella había nombrado a mi padre como administrador porque era, en sus palabras, bueno con el dinero. Podía oír a Marcos pasando páginas. El saldo original era de 120.000, dijo. El saldo actual es de 11.340 euros. Aparté el teléfono de mi oreja y lo miré. De la forma en que miras una máquina que acaba de darte una lectura en la que no confías. ¿Dónde está el resto? 14 retiradas de efectivo entre 2019 y 2024. Todas y cada una codificadas como gastos educativos. Sofía Torres García. Hizo una pausa. Elena. Sofía va a un colegio público. No hay matrícula. 18.660 euros, retirados a nombre de la hija de Beatriz, para una educación que era gratuita. Pensé en la reforma de la cocina de Beatriz hace 2 años, el viaje a la Riviera Maya, los bolsos de marca que aparecían en sus historias de Instagram con frases como «Deite un capricho» y «porque yo lo valgo». ¿Y Lucía?, pregunté. ¿Hay alguna retirada a nombre de Lucía? Otra pausa, más larga esta vez. De hecho, Lucía no figura como beneficiaria en absoluto. El fondo dice todos los bisnietos. Pero tu padre, como administrador, nunca la añadió. Tenía el deber administrativo de incluirla. Eligió no hacerlo. 18.660 euros desaparecidos. Y el nombre de mi hija no estaba en ninguna parte del documento. No porque no fuera elegible, sino porque mi padre se aseguró de que no lo fuera. Cerré los ojos, respiré y, por primera vez desde Navidad, sentí algo más frío que la ira. Marcos organizó una llamada a 3 esa noche. Él, yo y la abuela Julia. Me senté a la mesa de la cocina con el portátil abierto y la puerta de Lucía cerrada, el sonido de su audiolibro sonando suavemente al final del pasillo. Algún libro sobre una niña que se hace amiga de un dragón. El tipo de historia donde las cosas salen bien. Marcos explicó todo a la abuela Julia. La escritura, el alquiler, el fondo, las 14 retiradas, la beneficiaria desaparecida. Habló como lo hacía siempre. Nivelado, preciso, como si estuviera leyendo un informe de laboratorio. Cuando terminó, la abuela Julia se quedó callada. Miré el reloj del microondas. 15 segundos. Estaba contando de nuevo.
En urgencias, aprendes que el silencio puede significar dos cosas: un paciente entrando en parada o un paciente decidiendo luchar. Entonces ella habló, y su voz estaba tan calmada que podría haber escarchado el cristal. Marcos, necesito que se hagan 3 cosas antes de Año Nuevo. Primero, bloquea el fondo hoy mismo. Ni una retirada más por parte de nadie. Segundo, quiero una rendición de cuentas completa de Ricardo. Cada euro, cada recibo, tiene 30 días. Tercero, prepara una modificación de escrituras. La única beneficiaria del fondo educativo, con efecto inmediato, es Lucía María Torres. Sí, señora, dijo Marcos. ¿Y la casa? Han estado viviendo en mi casa durante 15 años sin pagarme un céntimo y cobrando alquiler a mi nieta. Su voz no tembló, se afiló. Envíales un requerimiento formal para abandonar la vivienda en 30 días, por burofax. Empecé a decir algo. Abuela, ¿estás segura? Mamá va. Me cortó. Tu madre vio cómo un hombre adulto empujaba a una niña al suelo, Elena, y cogió su tenedor. Estoy segura. Oí el clic al colgar, limpio y definitivo, como solía cerrar la puerta de su aula después de que saliera el último alumno. El fondo estaba congelado, el reloj corría, y yo no había levantado la voz ni una vez. 29 de diciembre, 4A. M. Lucía dormida, la casita en silencio, la mesa de la cocina convertida en un centro de mando. Soy enfermera de triaje. Cuando llega un trauma, no entras en pánico, te organizas, evalúas qué sangra, qué está roto, qué puede esperar y qué no. Luego mueves una tarea a la vez hasta que la pizarra está limpia. Apliqué la misma lógica a mi padre. Carpeta 1, la de color manila, copias físicas. 3 fotos impresas del moretón de Lucía con fecha y hora. Una copia impresa del parte de lesiones de la doctora. Paredes, la pediatra de Lucía, que documentó contusión en zona lumbar compatible con impacto contundente contra borde de mobiliario durante nuestra visita el 26 de diciembre. Carpeta 2, digital, con copia de seguridad en la nube. El documento de Google, registro de incidentes, ahora con 23 páginas cubriendo 7 años. 23 capturas de pantalla de mensajes de texto de la noche de Navidad, cada una con fecha, hora y remitente. La nota de voz de 47 segundos de mi padre en la puerta. 84 confirmaciones de pago de Bizum y transferencias por un total de 92.400 euros. La escritura del registro escaneada. Los extractos del fondo mostrando 14 retiradas no autorizadas. 7 elementos. 7 años de silencio, organizados en pruebas. Llamé a la consulta de la doctora Amara Soler cuando abrieron a las 9. Una psicóloga infantil en Majadahonda especializada en niños que procesan conflictos familiares. Primera cita disponible, 2 de enero. Marcos me envió 3 borradores por correo electrónico al mediodía. El aviso de desalojo de 30 días, una carta de requerimiento para la contabilidad completa del fondo y la modificación del fideicomiso, nombrando a Lucía como única beneficiaria, lista para la firma ante notario de la abuela Julia. Imprimí todo, lo apilé, le puse clips. Luego me recosté en mi silla y me di cuenta de algo que nunca había sentido antes en esa casita. No estaba pidiendo permiso a nadie, no estaba andando de puntillas alrededor del ego de nadie. No estaba midiendo mis palabras contra el coste del alquiler. Por primera vez en 7 años, simplemente estaba actuando. Se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua. 30 de diciembre. La llamada que debería haber hecho 5 días antes. La llamada que debería haber hecho años atrás, si soy honesta. Pero ese es otro tipo de ajuste de cuentas. Marcos me había guiado la noche anterior. Un adulto usó fuerza física sobre una niña de 10 años, causándole una caída y moretones visibles. Bajo la ley española, eso cumple el umbral para un informe a Servicios Sociales y Protección del Menor. Puedes presentar la denuncia como madre. Me senté a la mesa de la cocina a las 10 a.m., con el número escrito en un post-it. Lucía estaba al otro lado de la casita, con las piernas cruzadas en la alfombra del salón, pintando un búho nival con sus acuarelas. Podía ver la parte de atrás de su cabeza desde donde yo estaba, pelo castaño, todavía despeinado por el sueño, inclinada en concentración. Marqué. Mi mano temblaba, no de miedo, por el peso de 7 años presionando sobre un teléfono que pesaba 200 gramos.
Denunciar a tu propio padre a los servicios de protección de menores no es algo para lo que te preparen en la escuela de enfermería. No es algo para lo que nadie te prepare en ningún sitio. La trabajadora social fue paciente. Di fechas, descripciones, el número de referencia del informe médico de la doctora Paredes. Describí el moretón, la silla, los 14 testigos que no hicieron nada. Envié una declaración de seguimiento por correo electrónico esa tarde con las fotos adjuntas. Caso abierto. Número de confirmación registrado. Cronograma de investigación. 30 a 45 días. Un asistente social contactaría a Ricardo Torres para una entrevista. Dejé el teléfono, miré a través de la habitación a Lucía, que sostenía su pincel a la luz, comprobando el color. Ella no sabía que acababa de hacer esa llamada, no necesitaba saberlo. Ese era mi trabajo. Hacer las llamadas que ella no podía, para que pudiera seguir pintando búhos de nieve en la seguridad de una habitación caliente. Si alguna vez has sostenido un teléfono en la mano sabiendo que deberías haber marcado hace años, entiendes exactamente lo que costó ese momento. Y necesito deciros, esta historia está lejos de terminar. Lo que pasó después que todavía no puedo creer. Si estáis conmigo, dadle a suscribir y dejad un comentario. ¿Qué hubierais hecho esa noche de Navidad? Sigamos. Nochevieja. Mientras la mayor parte de España estaba preparando las 12 uvas y viendo la Puerta del Sol en la tele, Marcos Vega estaba en la oficina de correos del centro, sosteniendo un sobre blanco estampado con las palabras que estaban a punto de desmantelar toda la autoimagen de mi padre. Burofax, con acuse de recibo y certificación de contenido. Dentro, un aviso formal de desalojo de 30 días, dirigido a Ricardo y Carmen Torres, para la propiedad en el 14 de la calle Los Robles. El lenguaje era limpio, casi suave en su precisión. Propiedad de Julia A. Velasco. No existe contrato de arrendamiento entre las partes. Se notifica a los ocupantes que deben desalojar las instalaciones dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Un procurador entregó una copia duplicada en persona esa misma tarde. Cinturón y tirantes. Marcos dijo, «No dejas espacio para el nunca me llegó». Otro sobre salió el mismo día. Una carta de requerimiento a Ricardo Torres en su capacidad de administrador del Fondo Educativo Velasco, exigiendo una auditoría completa de todas las retiradas en 30 días. La carta hacía referencia a administración desleal en un lenguaje que era educado de la forma en que un bisturí es educado. Técnicamente civil, funcionalmente devastador. A las 3, Marcos condujo hasta la residencia Los Arces. La abuela Julia firmó la modificación del fondo en la mesa de su habitación, ante un notario que se desplazó hasta allí. Única beneficiaria, con efecto inmediato, Lucía María Torres. Pasé la Nochevieja en el sofá con Lucía. Comimos gusanitos y vimos las campanadas en la tele. Se quedó dormida con la cabeza en mi regazo a las 11:40, 20 minutos antes de la medianoche. Le eché una manta por encima y escuché el sonido ahogado de los petardos desde algún lugar de la calle. ¿El año que viene va a ser mejor, mami?, había preguntado antes de dormirse. Acaricié su pelo. El año que viene va a ser nuestro. En algún lugar al otro lado de la ciudad, un burofax estaba en el buzón de mi padre, haciendo tic-tac como un reloj. 2 de enero. Marcos me envió un mensaje a las 10:09 a. M acuse de recibo firmado. 10:07 a. M lo tiene. 13 minutos después, mi teléfono sonó. No necesité mirar la pantalla. Podía sentir el patrón de vibración, como sientes un sistema de tormentas acercándose. Pesado, eléctrico, inevitable. La voz de mi padre llegó en un tono que nunca había oído de él antes. No el tono controlado de director de banco. No la amenaza silenciosa de la puerta de la casita. Esto era algo abierto, crudo y salvaje. Tu abuela está senil. Esta es mi casa. He vivido en esa casa 15 años. Es mía. Has puesto a una anciana confundida en contra de su propia familia, y os voy a denunciar a todos hasta dejaros sin nada. Dejé que terminara. Entonces tendrás que discutir eso con Marcos Vega. Su número está en la carta. Colgué. 10:35. El turno de Carmen. El llanto ya estaba en progreso cuando descolgué. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres. Te acogimos cuando no tenías nada. Te dejamos vivir en la casita. Nosotros. Me cobrasteis alquiler por una casa que no era vuestra. Tengo todos los recibos de Bizum. Colgué. 11. Beatriz.
Vi el nombre en la pantalla y dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje eran 40 segundos de amenazas sobre abogados, abuso de mayores, y cómo iba a pagar por esto. Lo guardé, lo archivé, seguí adelante. Esa tarde, Marcos me dijo que Ricardo había llamado a la abuela Julia directamente. Le gritó durante 4 minutos. La abuela Julia esperó a que terminara. Luego dijo con la misma voz que usaba para calmar una clase de niños de 8 años. Tengo 82 años, Ricardo. No soy estúpida. Tienes 29 días. Ella colgó primero. Las llamadas no funcionaron, así que cambiaron de táctica. Primera semana de enero, Beatriz envió un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia. 23 personas, incluidos primos con los que no había hablado desde que España ganó el Mundial. Lo sé porque mi prima Raquel me lo reenvió en menos de 1 hora con un solo comentario. Pensé que deberías ver esto. El mensaje decía: solo quería que todos supierais lo que está pasando. Elena está manipulando a la abuela Julia, quien, como muchos sabéis, ha estado decayendo mentalmente. Está intentando robar la casa familiar y poner a la abuela en contra de mamá y papá. La abuela tiene signos de demencia y no entiende lo que está firmando. Por favor, llamadla y hacedla entrar en razón antes de que esto vaya a más. Esto le está rompiendo el corazón a mamá. Cada frase, una mentira planchada y lisa, de la forma en que planchas una arruga en una camisa que quieres que parezca respetable. Hice captura de pantalla, lo archivé. Entonces llamó mi tía Linda. Linda, quien me envió un mensaje la noche de Navidad para decir que Ricardo no quería decir eso, que fuera la persona madura. Su voz era cuidadosa ahora, probando el terreno. Elena, ¿es verdad que estás intentando echar a tus padres de su casa? No es su casa, tía Linda. Es de la abuela Julia. Papá mintió y empujó a Lucía. Ricardo nunca. Tengo una grabación. Silencio. ¿Entonces qué? Le envié la nota de voz de 47 segundos, esa con mi propiedad, y ni siquiera es sangre y desagradecida. No dije nada más. Solo la envié y esperé. 3 minutos después, Linda respondió con 2 palabras. Dios mío. 2 de mis primos me borraron de Facebook esa semana. Mi tía abuela Paqui envió un mensaje que decía: estás destrozando esta familia por una silla. No respondí. No publiqué nada. No discutí. Beatriz había escrito a 23 personas. Yo envié una grabación a una persona. Los recibos no necesitan audiencia. Necesitan los oídos adecuados. 2 de enero, el mismo día que mi padre recibió la carta y empezó a gritar. Mientras él llamaba a abogados y amenazaba con demandas, yo estaba en una sala de espera en Majadahonda con revistas de 2022 y una pecera que zumbaba como una app de meditación. Lucía estaba detrás de la puerta cerrada con la doctora Amara Soler, 45 minutos. Me senté en la silla de vinilo azul y miré a los peces, uno gordo y naranja dando vueltas, e intenté no pensar en lo que mi hija podría estar diciendo ahí dentro. Cuando la puerta se abrió, la doctora Soler le pidió a Lucía que eligiera una pegatina de la caja del tesoro en la esquina. Luego salió al pasillo conmigo. Era pequeña, compuesta, el tipo de persona que habla como si cada palabra hubiera sido pesada en una balanza primero. Lucía me ha preguntado algo hoy, dijo. Me ha preguntado si ella es real. Sentí el suelo inclinarse. Dijo que su abuelo lleva años diciéndole que no es una nieta real. No solo en Navidad. Dijo que los otros niños en los eventos familiares lo repiten. No real, no sangre, no una de nosotros. Ha estado cargando con eso mucho más tiempo del que crees. Apreté mi espalda contra la pared del pasillo. La luz fluorescente zumbaba sobre nosotras. Es resiliente, dijo la doctora Soler, pero necesita escuchar de las acciones a su alrededor, no solo palabras, que ella pertenece. Lo hará, dije. Lo prometo. En el viaje a casa, Lucía se sentó en el asiento trasero, pelando los bordes de su pegatina. Un triceratops morado, dijo sin levantar la vista. La doctora Soler me dijo que los sentimientos no son incorrectos o correctos, solo son. Eso es verdad, cariño. ¿Entonces está bien que esté enfadada con el abuelo? Está absolutamente bien. Asintió y volvió a su pegatina. Podía protegerla de un empujón. Lo había hecho, pero no la había protegido de las palabras. Los años de erosión silenciosa y diaria que le enseñaron a cuestionar si era real. Ese fracaso se sentó en mi pecho como una piedra.
Y juré allí mismo en la maquincuenta, con la calefacción soplando y la pegatina de Triceratops medio pelada, que sería la última vez que llegara tarde, 15 de enero. La fecha límite de la rendición de cuentas golpeó como un temporizador sonando en una habitación vacía. Marcos llamó a las 4 p.m. Su voz tenía la planicie particular de un hombre que esperaba exactamente esto. Ninguna respuesta de tu padre. Ni contabilidad, ni recibos, ni comunicación de su abogado, si es que tiene uno. La ventana de 30 días para la contabilidad del fondo se ha cerrado. Yo estaba en la sala de descanso del hospital, todavía con el uniforme, comiendo una barrita de muesli que sabía a serrín prensado. A través de la ventana podía ver el aparcamiento. ¿Qué pasa ahora? Bajo la ley española, un administrador que no proporciona una rendición de cuentas tras la demanda del otorgante o un beneficiario puede ser removido por el juzgado. Voy a presentar una demanda mañana para destituir a Ricardo como administrador del fondo educativo y solicitar una auditoría judicial de todos los desembolsos. Dejé que eso se asentara. Una auditoría judicial. Cada retirada, cada gasto educativo falso, cada euro que se fue a Punta Cana y al granito de la cocina y a los bolsos de diseño, todo sacado a la luz bajo juramento. Una cosa más, dijo Marcos. Beatriz contrató a un abogado. Me llamó esta mañana. Off the record, y quiero decir verdaderamente extraoficialmente. Me dijo que su posición es, cito, extremadamente débil, y le ha aconsejado llegar a un acuerdo. Casi sonreí. Casi. ¿Y la casa? El aviso de 30 días se entregó el 31 de diciembre. Tienen hasta el 30 de enero para desalojar. Si no lo hacen, presentaremos una demanda de desahucio. Pero Elena, no creo que llegue a eso. Tu padre es un hombre que no puede permitirse tener un desahucio en su historial público. Su orgullo no dejará que llegue ahí. Miré el calendario en la pared de la sala de descanso. Alguien había dibujado una cara sonriente en el día 30, 15 días. Después de 15 años de mentiras, mi padre tenía 15 días. 18 de enero, 3 días antes de la reunión familiar de la abuela Julia y 12 días antes de la fecha límite de desalojo, mi madre vino a la casita sola, sin llamar antes, sin mensaje, solo el crujido de sus zapatos buenos en el camino de grava helada y luego un golpe. No el asalto de palma plana que había usado mi padre, sino algo más suave, tentativo. El golpe de una mujer que había ensayado lo que iba a decir en el coche. Abrí la puerta. Lucía estaba en el colegio. La casita olía a tostadas quemadas y al ambientador de lavanda que Lucía había elegido en el bazar. Los ojos de Carmen estaban rojos. Tenía las manos entrelazadas delante de ella, de la forma en que siempre lo hacía cuando quería que vieras su sufrimiento antes de pedirte algo. Elena, por favor. Su voz se rompió en la segunda palabra. Te lo suplico. Deja todo esto. A tu padre le duele el pecho. No puede dormir. No come. Hablaré con él sobre Lucía. Prometo que lo haré. Solo para las cartas. Para los abogados. Podemos solucionar esto como una familia. Ahí estaba. La palabra familia, cargada y apuntada, como siempre. Mamá, ¿hablaste con él sobre Lucía en los últimos 7 años? ¿Cuando la llamaba la cría? ¿Cuando se saltaba su cumpleaños? Cuando no puso su nombre en el fondo. No es un mal hombre. Solo empujó a mi hija al suelo. Tú miraste y cogiste tu tenedor. Ella se estremeció. Las lágrimas vinieron más fuerte. ¿A dónde iremos, Elena? ¿Dónde viviremos? Ese ya no es problema mío. Tuviste 7 años de mi alquiler para ahorrar. Se quedó allí un momento más, esperando, creo, a la versión de mí que cedería. Esa Elena se había ido. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella, presioné mis palmas planas contra la madera. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino del esfuerzo físico de no volver a abrir esa puerta. 20 de enero, residencia de mayores Los Arces. La sala de visitas en el segundo piso, baldosas de linóleo, luces fluorescentes, una mesa larga plegable que probablemente albergaba partidas de bingo los martes. Olía a café de máquina y a limpiasuelos de limón. La abuela Julia había hecho las llamadas ella misma, cada una breve, cada una idéntica. Te necesito en Los Arces el sábado a las 2. No es opcional. Cuando entré, Marcos ya estaba allí. Americana azul marino, maletín de portátil. La competencia tranquila de un hombre que había hecho esto antes.
Estaba conectando su portátil a la tele montada en la pared que normalmente mostraba el pronóstico del tiempo y los menús. Me senté a 3 sillas del final. Puse mis manos sobre la mesa. No traje la carpeta manila. No la necesitaba. Esta no era mi reunión. Llegaron uno por uno. La tía Linda, con los labios apretados, aferrando la correa de su bolso. 2 primos, David y Nacho, que me habían borrado de Facebook, pero aparentemente no podían borrar a la abuela Julia. Beatriz con gafas de sol en el interior, como si llegara a una declaración judicial para la que no había estudiado. Ricardo y Carmen llegaron los últimos. Mi padre entró como entraba a todo, barbilla arriba, hombros atrás. La postura de un hombre que había pasado 30 años detrás de un escritorio ante el que la gente tenía que estar de pie. Carmen iba detrás de él, ya llorando suavemente. Entonces la abuela Julia fue llevada en silla de ruedas a la cabecera de la mesa. Llevaba una rebeca gris abotonada hasta arriba. Sus gafas de lectura colgaban de una cadena. Delante de ella en la mesa había una carpeta manila idéntica a la que yo tenía en casa. Ricardo se sentó, con la cara enrojecida. «Mamá, esto es ridículo. Lo que sea que Elena te haya contado. Siéntate, Ricardo». Su voz cortó la habitación como una regla en un pupitre. «Tengo algunas cosas que enseñar a todos». Marcos abrió su portátil. La pantalla de la tele cobró vida y la habitación se quedó muy quieta. Este es el momento. Todo lo que Elena documentó, cada captura, cada recibo, cada grabación que archivó en lugar de disparar de vuelta, todo lleva justo aquí, a esta habitación. Si estáis al borde del asiento, dadle a ese botón de like y decidme en los comentarios. ¿Creéis que Ricardo finalmente afrontará lo que hizo? Quedaos conmigo. La abuela Julia habló como enseñaba. Despacio, claramente, con la paciencia de alguien que sabe que a la clase no le va a gustar la lección. Hace 15 años, permití que Ricardo y Carmen se mudaran a mi casa en la calle Los Robles. Fue una amabilidad, no una transferencia. Asintió a Marcos. Él colocó una hoja impresa frente a cada persona en la mesa. Esta es la nota simple del registro de la propiedad para el número 14 de la calle Los Robles. La propietaria hoy, como lo ha sido desde 1987, es Julia A. Velasco. Yo, la mandíbula de Ricardo se movió, pero no salió nada. El color estaba abandonando su cara de la forma en que el calor deja una habitación cuando abres una ventana en enero. Hace 10 años, continuó la abuela Julia, creé un fondo educativo para todos mis bisnietos, todos ellos. Nombré a Ricardo como administrador porque confiaba en él. Hizo una pausa en la palabra confiaba como te detienes en una grieta en el hielo. Marcos pulsó una tecla. La pantalla de la tele se iluminó con un extracto bancario, filas de transacciones, fechas, cantidades cuidadosamente resaltadas en amarillo. Estos son los registros de retiradas de ese fondo. 14 retiradas en 5 años. Total 18.660 euros. Cada una de ellas etiquetada como gastos educativos. Sofía se giró hacia Beatriz. Las gafas de sol de Beatriz ya no estaban. Su cara tenía el color y la textura de la leche desnatada. Sofía va a un colegio público, Beatriz. No hay matrícula. La sala hizo un sonido, no un jadeo, más como la inhalación colectiva de 6 personas entendiendo algo al mismo tiempo. La abuela Julia se volvió hacia la mesa. Su voz no vaciló. Y Lucía Torres, mi bisnieta, la hija de Elena, nunca fue añadida como beneficiaria. No porque no fuera elegible, sino porque Ricardo, como administrador, decidió que no era familia. Dejó colgar esa palabra en el aire, familia, como un clavo atravesando el centro de la mesa. Ricardo se levantó. La silla detrás de él chirrió en el linóleo. Esto es, iba a transferir la escritura. Estaba gestionando el fondo correctamente. Beatriz necesitaba dinero para el enriquecimiento de Sofía, y tomé una decisión ejecutiva como administrador. Enséñame un recibo de matrícula, dijo la abuela Julia. La sala contuvo la respiración. Enséñame una factura, una carta de inscripción, una línea que pruebe que 18.000 euros fueron a la educación de esa niña. Nada. La boca de Ricardo se abrió y se cerró. Miró a Beatriz. Beatriz se miró las manos. Mamá. Empezó Beatriz. Dile. Fue para actividades y clases particulares y programas de enriquecimiento. Carmen no dijo nada.
Miraba fijamente las manos cruzadas en su regazo, como había mirado su plato en la noche de Navidad. Algunas personas tienen una sola respuesta para todo. La suya era desaparecer. Entonces habló la tía Linda. Había estado sentada en el extremo alejado de la mesa, en silencio desde que entró, y cuando su voz salió, era baja y temblorosa. No de lágrimas, sino del tipo de ira que viene cuando te das cuenta de que te han mentido y has defendido al mentiroso. Ricardo, me dijiste que Elena era el problema. Nos lo dijiste a todos. Dijiste que estaba amargada y era dramática, y estaba poniendo a la abuela en contra de la familia. Levantó el extracto bancario. Esto no es amargura, esto es robo. David y Nacho se levantaron sin decir una palabra y salieron. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de ellos. No dieron un portazo, no lo necesitaban. Marcos habló después, con su voz nivelada y profesional como un archivo judicial. Para que conste, la señora Velasco ha modificado el fondo educativo. La única beneficiaria es ahora Lucía María Torres. La señora Velasco también ha emitido un aviso de desalojo de 30 días para la propiedad en la calle Los Robles. Se ha presentado una demanda para destituir a Ricardo Torres como administrador en el juzgado. Ricardo se sentó lentamente, como un hombre cuyas piernas habían dejado de responder. Sus manos descansando sobre la mesa estaban temblando. La sala estaba tranquila de la forma en que una sala está tranquila después de que algo se ha roto. No pacífica, no resuelta, simplemente vacía de todo excepto el zumbido de las luces fluorescentes. La abuela Julia se volvió hacia mí. Su mano, pequeña y nudosa por la artritis, descansó cerca de mi brazo en la mesa. ¿Tienes algo que decir, cariño? No había planeado hablar. Había venido a escuchar, a mirar, a dejar que el papeleo hiciera lo que hace el papeleo cuando la gente ha pasado años mintiendo sin él. Pero mi abuela preguntó y me levanté. Y las palabras salieron como habían estado esperando salir durante 7 años. No alto, no rápido, solo claro. Miré a mi padre. Pasé 7 años intentando ganar un asiento en tu mesa para mi hija. Ella te dibujó un cuadro esa noche. Se llamaba Nuestra Navidad en Familia. Dibujó a cada uno de vosotros en él, y tú la tiraste de una silla por ello. Miré a mi madre. Te pagué 92.400 euros en alquiler por una casa que no era tuya. Y cuando tu marido empujó a mi hija al suelo, cogiste tu tenedor. Miré a Beatriz. Cogiste 18.000 euros que eran para la educación de mi hija. Y luego enviaste un mensaje a 23 personas diciéndoles que yo era la que estaba robando. Paré. Dejé que el silencio se asentara. No estoy pidiendo perdón. Dejé de esperar una disculpa hace mucho tiempo. Miré a mi padre una última vez. No negocio con gente que empuja a niños. Lucía y yo hemos terminado. Me senté. Debajo de la mesa, la mano de la abuela Julia encontró la mía. Apretó una vez, firme, deliberada, el agarre de una mujer que había criado a 2 generaciones y aún no había terminado. Nadie en esa sala dijo una palabra. Los siguientes 10 días se movieron con la certeza lenta y chirriante de la burocracia, haciendo su trabajo. 30 de enero, día del desalojo. Marcos lo confirmó por mensaje a las 6 p.m. Están fuera, confirmado con el vecino. El camión de mudanza se fue a las 4. Ricardo y Carmen se trasladaron a un piso de 2 habitaciones en Alcobendas. 1.800 euros al mes. El primer cheque de alquiler que cualquiera de ellos había escrito en 15 años. Mi padre no lo luchó. Marcos tenía razón. Ricardo Torres era un hombre que había pasado una vida construyendo una imagen, y una demanda de desahucio en el registro público la habría roto como un martillo a través de una ventana. Se fue en silencio. Esa fue la mayor dignidad que había mostrado en meses. Segunda semana de febrero, el juzgado concedió la petición para destituir a Ricardo como administrador. La orden del juez tenía 3 páginas e incluía la frase incumplimiento de deberes fiduciarios. Marcos Vega fue nombrado administrador, sucesor, por la abuela Julia. Saldo del fondo en la transferencia: 11.340 euros más un depósito de 40.000 euros de los ahorros personales de la abuela Julia. El fondo educativo de Lucía: 51.340 euros. Su nombre finalmente en la primera página. Tercera semana de febrero.
La investigación de servicios sociales concluyó. Hallazgo. Indicado. El informe documentaba el contacto físico, el moretón, el parte médico y los 14 testigos que no hicieron nada. Ricardo fue obligado a completar un programa de control de la ira. El incumplimiento podría resultar en una orden de alejamiento. Marcos envió a mi padre un requerimiento final. Devolución de 14.200 euros, 12 meses de alquiler, el máximo recuperable bajo el acuerdo que la abuela Julia aceptó para terminarlo limpiamente. Ricardo tenía 60 días. El cheque bancario llegó en 43. 14.200 euros. No reemplazaría lo que costaron esos años, pero pondría 6 meses de alquiler en una cuenta de ahorros con el nombre de Lucía. Beatriz aguantó más que mi padre, pero a los recibos no les importa la terquedad. Primera semana de marzo, Marcos, en su capacidad de administrador sucesor, envió un requerimiento formal a Beatriz Torres de Jais. Devolución de 18.660 euros en retiradas no autorizadas del fondo. La carta describía 2 opciones. Opción 1. Devolución completa en un calendario acordado. Opción 2. Una demanda civil presentada por el fondo por apropiación indebida con Ricardo nombrado como codemandado por autorizar los desembolsos y potencialmente una denuncia por fraude. El abogado de Beatriz llamó a Marcos en 48 horas. Llegaron a un acuerdo a mediados de marzo, 15.000 euros pagaderos a 600 al mes durante 25 meses. No era la cantidad total, pero la abuela Julia lo aprobó. «Quiero el dinero de vuelta para Lucía», le dijo a Marcos. «No quiero una guerra. Las guerras son caras y rompen las cosas que estás intentando salvar». Cada pago mensual iría directamente al fondo educativo de Lucía. Me enteré a través de la tía Linda, quien discretamente había dejado de devolver las llamadas a Beatriz, que Beatriz vendió su Lexus y lo reemplazó por un Honda de segunda mano. El viaje de verano a Ibiza fue cancelado, y Kevin, el marido de Beatriz, aparentemente había descubierto el alcance de las retiradas por primera vez cuando llegó la carta de requerimiento. La tía Linda dijo que la palabra que usó fue atónito. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta sobre eso. No sentí el subidón que siente la gente en las películas cuando el villano cae. Me sentí cansada, y me sentí clara, y sentí algo cercano al alivio, la forma en que te sientes cuando un hueso finalmente se coloca en su sitio después de semanas de caminar mal sobre él. No quiero que Beatriz sufra, le dije a Marcos. Quiero que Lucía tenga lo que siempre fue suyo. 14 de marzo. Marcos envió el correo electrónico en mi nombre, un párrafo dirigido a Ricardo, Carmen y Beatriz, limpio como una nota quirúrgica. Solicito que no tengáis contacto directo conmigo o con mi hija, Lucía, hasta nuevo aviso. Cualquier comunicación necesaria debe dirigirse a mi abogado, Marcos Vega, en la dirección y número abajo indicados. No expliqué por qué. No enumeré agravios. No dejé la puerta abierta con frases como quizás algún día o cuando estemos todos listos. Simplemente tracé la línea y me quedé detrás de ella. Ricardo respondió por correo, no a través de Marcos, no por email, sino a través de una carta manuscrita deslizada en el buzón de la casita. Reconocí la letra, la misma inclinación afilada que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando se acordaba de enviarlas. 4 líneas. Has destruido esta familia. Espero que estés orgullosa de ti misma. Tu madre llora todas las noches. Esto no ha terminado. La leí una vez, la doblé. La puse en la carpeta Manila, no respondí. En abril, Carmen envió a Lucía una tarjeta de cumpleaños sobre rosa. Dentro, 3 palabras en su cursiva. Con amor, abuela C. Sin mención a la Navidad. Sin mención al suelo. Sin mención a nada que requiriera reconocer lo que había pasado. Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo, sentada en el borde de mi cama después de que Lucía se hubiera dormido. Una parte de mí quería dársela. La parte de mí que había pasado 7 años creyendo que cualquier conexión era mejor que ninguna. La puse en un cajón en su lugar. No para siempre, simplemente no todavía. El contacto cero no era un castigo. Quiero ser clara sobre eso. Fue el primer límite que había trazado que realmente mantuve. No era un muro construido desde la ira. Era una puerta cerrada suavemente con una llave que elegí no entregar. Como la máscara de oxígeno en un avión. Te pones la tuya primero,
para poder respirar lo suficiente para ayudar a la persona a tu lado. Mayo. Madrid en mayo huele a tierra y a hierba cortada y a la dulzura particular del azahar abriéndose en los jardines de la calle Los Robles. Nos mudamos al chalet principal el primer sábado del mes. La abuela Julia insistió. «Es tu casa ahora», dijo cuando intenté discutir. Siempre debió haberlo sido. Marcos estaba gestionando la transferencia de la escritura, una donación en vida de Julia Velasco a Elena Torres, limpia, legal y real. Después de 15 años de mi padre llamándola suya, la casa pertenecería a alguien que nunca había afirmado poseer algo que no era suyo. Lucía eligió la habitación de arriba con la ventana que daba al jardín trasero. Se quedó en la puerta durante un minuto entero simplemente mirando. Era 3 veces el tamaño de su habitación en la casita. La luz entraba a raudales a través del cristal y golpeaba el suelo de madera en anchas franjas amarillas. «Esto es mío», dijo. «Esto es tuyo». Colgó una cosa en la pared ese primer día. La pintura. Nuestra Navidad en familia. La acuarela de esa noche. Los bordes suaves de donde había golpeado el suelo. Una esquina ligeramente arrugada de haber sido llevada al coche en el frío. La alisó y presionó un trozo de celo en cada esquina. Todavía veía a la doctora Soler cada 2 semanas. Una tarde a finales de mayo, salió de su sesión y me dijo en el aparcamiento con el sol en la cara y su mochila colgando de un hombro: «La doctora Soler dice que no tengo que ganarme el pertenecer. Simplemente pertenezco». Lloré allí mismo junto al coche, a plena luz del día por primera vez desde Navidad. La abuela Julia nos visitaba todos los domingos. Horneaban, pintaban, leían juntas en el porche mientras las abejas trabajaban en el jardín. Julia la llamaba mi niña. Lucía la llamaba bisabuela Julia. El fondo educativo estaba en 51.340, creciendo 600 euros cada mes. Suficiente para cuando Lucía cumpliera 18, para un futuro que pudiera elegir por sí misma. Junio, un martes por la tarde, lo suficientemente cálido para dejar la ventana de la cocina abierta. Yo estaba en los fogones, cuchara de madera en mano, vapor saliendo de una olla con la pasta que le gustaba a Lucía, la de los lazos porque decía que parecían mariposas. El jardín trasero estaba dorado, los árboles atrapando la última luz. Lucía entró desde el salón corriendo, los calcetines resbalando en el parqué, y me rodeó la cintura con los brazos desde atrás. Presionó su cara contra mi espalda y la sentí respirar. «Mami, ¿soy tuya de verdad para siempre?», la pregunta. La misma que había hecho 100 veces, la que yo siempre había respondido de la misma manera. Para siempre y siempre. Rápido, automático, un reflejo como atrapar una pelota. Pero esta vez, bajé el fuego. Dejé la cuchara en la encimera. Me agaché hasta que estuvimos ojo a ojo, sus manos en las mías, y le di una respuesta diferente. «Tú eres mía, y yo soy tuya, y esta casa es nuestra, y nadie tiene derecho a decirte lo contrario». Ella sonrió. No la sonrisa cuidadosa que usaba en la mesa de mi padre, la que pedía permiso. Una sonrisa real, ancha y sin guardia, del tipo que empieza en los ojos y no se detiene. No había visto esa sonrisa desde antes de Navidad. Más tarde, después de que estuviera dormida, pasé por su habitación. La puerta estaba entreabierta. La luz del pasillo caía sobre la pared donde colgaba la pintura. Nuestra Navidad en familia. Pero era diferente ahora. Había añadido cosas. Nuevas figuras en témpera brillante junto a las Elena y Lucía originales. Una mujer pequeña en silla de ruedas. Abuela Julia. Una señora con pelo oscuro. Doctora Soler. Un hombre con americana azul. Marcos. La gente que apareció. La gente que se quedó. La gente que nunca le pidió que demostrara que era real. Sin Ricardo. Sin Carmen. Sin Beatriz. Una familia más pequeña. Una más verdadera. Me apoyé en el marco de la puerta y escuché a mi hija respirar en una habitación que era suya, en una casa que era nuestra, en una vida que habíamos construido, no desde el silencio, sino desde el momento en que finalmente lo rompí. La familia no es la gente que te da una silla en su mesa, es la gente que nunca te quitaría la tuya. Esa es mi historia, la mía y la de Lucía. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener a tu hijo a salvo, espero que esto te haya dado permiso para elegir a tu hijo cada una de las veces. Si esta historia se ha quedado contigo, dale a suscribir, deja un corazón abajo
y mira la descripción para la siguiente, porque cada niño merece a alguien que diga, se acabó todo y lo diga en serio. Gracias por quedarte hasta el final.